Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a todos nuestros podcast escuchers o radio escuchers, o donde nos estén escuchando. Yo sé que tú nos estás escuchando mientras lavas los platos o manejas, así que aprovecha el tiempo para aprender un poco más de salud. Se puede decir salud mental. Bueno, primero, este podcast se diseñó con un fin de que no sea algo tan profesional a nivel de salud, sino estamos hablando de experiencias personales y temas que algunos conocemos. Así que primero tenemos como invitado a Santiago, muy bien, el cual es una persona súper interesante, ya les voy a hablar un poco de él. Es más, yo les puedo escribir cómo está vestido, si lo pudieran ver sería increíble. Se ve todo un maestro, un zen. Entonces, cuando tengamos video y vamos a poder ver a las personas interesantes, pero yo les describo eso. Tenemos ahora también a mi hermano Carlos, que es mi otro coanfitrión, y yo, Nicolás, que no me he presentado. Les voy a presentar primero a Santiago, que es nuestro invitado para que sienta más cómodo, y de ahí pasamos con Carlos, mi otro anfitrión, que les de que va a guiar un poco el tema. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo excelente. Excelente. Gracias, Carlitos y Nicolás, por estar aquí, por permitirme ser parte de su podcast. Entiendo que esta es una nueva propuesta para tratar temas que no necesariamente son de fácil manejo, principalmente en lo que se refiere a salud mental. Me presento un poquito, yo soy bodhisattva de meditación zen, soy médico también y en ese sentido me dedico a tratar un área de la salud mental que no siempre está bien desarrollada, bien comprendida. Como podemos describir, la terapéutica en salud mental es como una mesa de 3 patas. Una de las patas es la terapéutica médica, psiquiátrica, sí, más bien orgánica, física, que la trata, obviamente, que la maneja el médico general, el médico endocrino, el psiquiatra, y se centra más en medicamentos, sí, más la parte farmacológica. Otra pata de esta mesa es lo psicoterapéutico, lo conversacional, lo que maneja el psicólogo. Esto es sentarte a conversar con una persona, ir a terapia, dependiendo del enfoque que maneje tu terapeuta, tu psicólogo. Podrá ser junguiano o psicoanalista, podrá tener un enfoque conductual, cognitivo-conductual. Hay varios enfoques, pero esos son los 2 principales. Y estas son estas 2 patas de esta mesa. Pero esta mesa tiene una tercera pata, ¿sí? Una tercera pata que si no se la sostiene, si no se la maneja, esta mesa de la salud mental cae. Y esta tercera pata es el autoconocimiento, ¿sí? Esto que tú puedes hacer aquí, en el dojo, ¿sí? Lo que haces para comprender lo que sucede en tu mente sin la necesidad de un tercero. Y estas tres funciones tienen que manejarse en conjunto. Es decir, tú no puedes tener una terapia farmacológica si no estás conversando con alguien en el plano psicológico. Y todo esto tampoco funciona si es que no estás haciendo un trabajo de autoconocimiento, un trabajo interno, que es lo que hacemos aquí en la meditación zen y en este dojo. Qué genial. Nos acabas de dar una mera introducción. Bueno, qué gusto nuevamente tenerles acá. Justamente nosotros venimos trabajando este podcast. Vamos a trabajarlo con personas normales y también con profesionales. En este caso nos ha tocado un profesional. Bueno, me refiero a personas que también quieren compartir su experiencia y personas pues que tienen conocimiento de eso, ¿no? Entonces, bueno, encantado de tenerte acá. Yo estoy súper contento de poderte hacer la entrevista a ti porque eres un amigo. Igual a la mayoría de gente que hemos estado entrevistando son amigos, pero tú eres un amigo de años también. O sea, sí. Un amigo que nosotros empezamos cuando yo tenía que unos 20 años en el ninjutsu. Así es, empezamos. Nos conocimos en artes marciales y nos hemos pues llevado en diferentes aspectos, creo que en la vida. Nos hemos encontrado muchas veces porque pues cada quien pues tiene su vida y somos totalmente carreras aparte, pero nos ha unido bastante el tema del Zen, ¿no? Así es. El Zen,
el Zen, creo que la parte de arte marcial, pero lo que más he experimentado con Santi es el espacio que él ha brindado, que les quiero también comentar un poco. Nosotros estamos en su dojo, es un dojo dentro de Quito. Como comenta Santi, ya tiene su nivel de estudio y grado en Zen. Y además de eso también parte de artes marciales, además de eso es médico, además de eso también sé que es músico. Entonces es una persona muy muy interesante y es por eso que queríamos conversar contigo de estos temas que en general, creo que algún día te había comentado, la gente no los toca. Y también no sabe las ventajas que te da a largo plazo, porque claro, uno dice, vivimos culturalmente, ¿no? En un lugar de tu principal escape es o el trago, o salir, o cualquier, digamos, o comer, o cualquiera de los, se puede decir, de lo que nos brinda el mundo. El mundo. La parte, no, nuestros sentidos, ¿no? O sea, lo que también se aprovecha, pues, todo lo que es la parte de marketing y sexualidad y redes sociales, ahora que está tan... Y es parte de la vida y hay que aceptarlo. Exacto. Nos desarrollamos en una sociedad occidental en el año 2024, entonces no podemos ponernos una venda en los ojos y decir esto no lo hago, no somos ermitas, no vivimos en una montaña, en una cueva. Entonces hay que, gran parte del método Zen o del modo Zen que le llamamos, es aceptar la realidad. Entonces cuando tú aceptas el lugar en el que te desenvuelves, el lugar donde estás, las cosas que tienes alrededor, los problemas que tienes alrededor, y aceptas eso, pues tienes una mayor comprensión del mundo y puedes tomar mejores decisiones respecto a qué camino tienes que seguir. Entonces no se trata de ponernos una venda en los ojos y decir que porque practicamos alguna tradición de autoconocimiento, tradición espiritual, en este caso es el budismo Zen, significa que no somos personas con deseos, con necesidades, sí, que nos impulsa la libido, como dijo Freud y también recogió Jung después. Y el seguimiento social, ¿no? O sea, como estamos ahí. Y si tú no tienes conocimiento, autoconocimiento de que estás siendo atraído por esto, claro, no vas a tener una forma de interpretar, ok, esto es porque me están vendiendo, esto es bueno para mi salud, esto... Sí, y que la gente pues no tiene, o sea, digamos, no sé si tiene conocimiento, y también deberíamos tener la capacidad de decidir qué es bueno, qué es lo bueno para consumir y qué no es bueno para consumir. Entonces, bueno, ya entrando un poco en detalle, también me gustaría que nos cuentes qué es Santi antes de todo, del Zen, antes de lograr este equilibrio, ¿no? Porque al final, como comento, esto no se da de la noche a la mañana. Y es un proceso larguísimo. Y tal vez inclusive dentro del Zen es un proceso que es de toda la vida. O sea, no es algo que lo vas a obtener desde ya. Pero cuéntanos cómo fue antes de que comiences a encontrar estos, se puede decir como caminos, tanto espirituales también, y también tu parte profesional. ¿Cómo era antes Santi? ¿Y cómo llegaste hasta aquí? Bueno, es interesante que la cosmovisión occidental nos juega juegos, ¿no? Es una trampa. No sé si les ha pasado esto de que cuando fuimos... ¿Dijiste eso el occidental? Occidental. ¿Y la oriental no cree? La oriental no tanto, porque de alguna... Pero es con la evolución de ahorita también. Y yo sí he visto algunas cosas de la oriental que también se han modificado. Porque sabemos y entendemos que el mundo oriental, Japón, Corea, sí, sobre todo de las zonas más occidentalizadas de Asia está pasando esto. Entonces los mismos japoneses están dejando prácticas milenarias que ellos iniciaron. Entonces ahora tú en Japón encuentras la cuna del jazz, por ejemplo, sí, cosa que antes no nos hubiéramos imaginado que en Japón se toque probablemente el mejor, no sé si el mejor jazz del mundo, pero
hay una gran fuente del jazz en Japón. Entonces esto nos da cuenta de que ciertas prácticas orientales, tradicionales, como las artes marciales incluso, ¿sí?, en Japón están un poquito en decadencia, ¿sí? Artes marciales como conocemos nosotros muy bien, el ninjutsu y algunas otras, están teniendo mucho más auge en América que en el mismo Japón. Entonces sí, yo diría que sí, esta sociedad occidentalizada ha perdido prácticas milenarias de autoconocimiento, de sanación, que al menos en este dojo estamos tratando de recuperar y de mantener. Entonces sí, lo que tú decías de esta sociedad que nos empuja a tener ciertos comportamientos, a tener ciertas actitudes que muchas veces no son tan saludables, pues debemos encontrar alguna manera de equilibrarnos. En este caso, nosotros proponemos que mediante el método Zen o el modo Zen, uno pueda encontrar un poquito de equilibrio entre su luz y su oscuridad, ¿sí? Esta sombra que todos tenemos y que nos es difícil manejar. ¿Y tú cómo encontraste el Zen? O sea, porque me imagino que tú estabas estudiando medicina. Sí. ¿Tú lo encontraste el Zen durante tu juventud, durante tu carrera? ¿Cuándo lo encontraste? Sí, claro, volviendo un poco a tu pregunta anterior. Yo encontré el Zen, digamos, de casualidad. De alguna forma de casualidad, pero que para mí significó un despertar importante, un cambio de vida, una iluminación, como dice el nombre mismo del Buda. Yo encontré el Zen en una clase a la que yo llegué casi de oyente, ¿sí? Y había una persona ahí, para mí en ese momento, en una postura extraña, estaba sentado de una forma rara, en la que yo no entendía cómo estaba sentado, no entendía qué estaba haciendo, no entendía por qué estaba en absoluto silencio y como estatua, ¿sí? Entonces, bueno, me acerqué, esta persona me invitó a sentar, me senté y no me dio mayor explicación, ¿sí? Entonces con el tiempo comprendí que hay inmensa sabiduría en el silencio y en la comprensión de lo que es el mundo sin pasar por el filtro del pensamiento. Esto fue en una clase a la que asistí. Al final de esta sesión, que en ese momento yo no sabía qué era, ni siquiera hubiera podido llamarlo meditación porque no sabía qué era meditación, me acerqué a esta persona, le pregunté de qué se trataba, cómo era esto, y él me explicó en 2-3 palabras, y me dijo que el Zen realmente no me lo podía explicar con palabras, sino que tenía que experimentar. Qué chévere. ¿Y esto hasta cuándo fue? Esto fue ya en el 2008, ya van a ser 16 años, ¿sí? Entonces, a partir de eso tuve un par de años de preparación en el Zen, y en el año 2010, en conjunto con mi conocimiento de artes marciales, decidí abrir este dojo. Entonces, este dojo en un inicio fue la primera vez que yo entré a este lugar. No practiqué artes marciales, sino que me senté a meditar. Me senté solo a meditar y las cosas se fueron dando y fueron fluyendo. Claro, y para darles un poco de contexto, lo que pasa es que estamos como les comenté, estamos dentro del dojo de Santi, y pues tiene todo el ambiente. Todo el ambiente, exacto. O sea, tiene tanto lo que es para la meditación como para entrenar. Ahí te iba a preguntar, tú antes justamente cuando encontraste el Zen, ¿cómo te sentías? ¿Cómo era Santi? O sea, ¿era una persona feliz, era una persona triste? ¿Habías tenido algún problema familiar, no familiar? ¿O cómo te sentías tú en general? ¿Eres una persona feliz en ese momento? Bueno, problemas tenemos todo el tiempo, y aún sigo teniendo problemas. Los problemas nunca faltan, sobre todo en esta sociedad tan conflictiva.
La diferencia es que probablemente antes yo no tenía a dónde ni a quién recurrir. Y no quiero decir que no tenía amigos, que no tenía mi familia que me ha apoyado hasta el día de hoy, me siguen apoyando. Pero yo no tenía un lugar, entre comillas, un lugar emocional a donde recurrir. Sí, no tenía un refugio. Sí, por eso en sánscrito, que es el lenguaje Pali, en el cual se desarrolló el budismo, tenemos la palabra sangha, que significa justamente refugio, o familia, o grupo. Entonces, en ese momento yo no lo conocía, pero sabía que no tenía un recurso, si no necesariamente físico, pero más bien emocional, que utilizar en el caso de un problema. Entonces no tenía el recurso físico y no tenía un lugar emocional o físico también a donde recurrir. Así de sencillo. Entonces tenía algún problema y los recursos no eran los más adecuados, ¿sí? Yo les he dicho, digo siempre en las meditaciones que tenemos aquí en este dojo, que uno debe tener toda clase de amigos, ¿sí? Hay amigos para ir a farrear, hay amigos de trabajo, hay amigos de la infancia, ¿sí? Pero también uno debe tener un grupo de amigos que sea un sostén espiritual, un sostén emocional. Y eso es este grupo, este dojo, esta sangha. Es una gente que viene a refugiarse y a utilizar el zen, el modo zen como alternativa terapéutica. Cuando dijiste que te había dicho que no te puede contar en palabras sino en experiencia, ¿tú hoy por hoy dirías lo mismo o crees que sí lo puedes describir en palabras? Qué buena pregunta, porque todo el mundo te pregunta qué es el zen y nadie te da una respuesta certera. ¿Por qué? Porque el zen precisamente es una experiencia que no debe ser filtrada por el pensamiento. El zen es esto. Acabo de aplaudir, ¿sí? Y tú comprendiste el aplauso inmediatamente, sin la necesidad como digo, del filtro de lo mental, de darle una explicación intelectual a la experiencia que acabas de vivir. Entonces yo sí diría, respondiendo a tu pregunta, yo sí diría, al igual que me lo dijo esta persona en esa época, que el zen es difícil de describirlo con palabras, sino que más bien hay que experimentarlo. Ahora probablemente yo tenga más recursos, más herramientas para poder describirte con palabras qué es el zen, pero aún así no lograría explicártelo de la mejor manera comparado con la experiencia que tú podrías vivir si vienes a meditar. ¿Y el zen tú dirías que te sirve como salud? ¿En qué aspectos? Bueno, en todos, pero no hay salud física, no hay salud orgánica si no tenemos salud mental. Definitivamente. Van de la mano. Entonces, yo diría que el primer efecto benéfico que tuvo en mi salud y que ha tenido en la gente que viene a meditar acá es que definitivamente bajan su nivel de estrés, bajan su nivel de ansiedad. En algunos casos incluso se mejora el asuntos depresivos, es decir, estas dos grandes entidades de la psicopatología que son la ansiedad y la depresión que van muy de la mano, definitivamente aquí se mejora. Entonces yo puedo decir que en mi salud física ha influido muchísimo mi salud mental, mi nivel de concentración ha aumentado y definitivamente yo veo cambios importantes en mi vida y que no solo los veo yo, los ha visto quien está alrededor mío, ¿sí? ¿Y crees que el zen es para todos? ¿O hay personas que crees que no podrían o se sentirían cohibidos? Yo qué sé. La experiencia zen no es fácil. Hay que decirlo así. La experiencia zen no es fácil. Pero está al alcance de todos. Cualquier persona, sin importar su condición económica,
espiritual, me refiero a religiosa, ¿no? Es decir, perteneces o no perteneces a ninguna religión, es bienvenida aquí sin importar cualquier otra condición ideológica, incluso sexogenérica. El Zen es total y absolutamente democrático, no discrimina a nadie y está al alcance de todo el mundo y a cualquier edad. La diferencia es que no todo el mundo quiere subirse las mangas, ¿sí? y hacer el trabajo duro que es enfrentarse en términos junguianos, enfrentarte a tu inconsciente y eso es lo que duele. Entonces no todo el mundo está dispuesto a hacer el trabajo. Es que creo que es como, a ver, como tú dices, el Zen es difícil porque creo que es una práctica, es algo diario. Y creo que el mundo justamente de esto de las pastillas, sé que no soy muy experto en eso, pero hay una... No, pues aquí nos puede contar la experta quiero decir, hay como una rutina de pastillas, o sea, no sé cómo decir, no, como una cultura de pastillas. Ya sé. Es decir, si me siento mal, me tomo una pastilla, que no está mal porque al final tú buscas sentirte bien para poder seguir y desempeñar, ¿no? Por supuesto. Pero digo a nivel, por ejemplo, como el Zen, es algo que te toca, no es como que voy un día y ya estoy iluminado, no es como una pastilla, eso es lo que quiero decir, que a veces considero que muchas personas tienen ese pensamiento de cultura de pastilla. O sea, es decir, vas por una experiencia porque crees que te va a curar con solo ir una vez, cuando no te das recurrente del tiempo y la rutina que necesita la actividad como tal. Sí, buena pregunta, porque primero habría que definir qué es lo que uno entiende por inmediatez en el caso de la terapéutica en salud mental. O sea, tuve un problema, ¿sí? Y tuve una crisis de ansiedad, digamos, respecto de ese problema. ¿Cuánto tiempo uno cree o sospecha o considera que sería lo ideal para volver a estar bien? ¿Sí? Eso es total y absolutamente relativo. Sin embargo, hay ciertos parámetros que uno puede ir tomando. Por ejemplo, y respecto a lo que tú decías de las pastillas, hay que saber utilizarlas dependiendo de la situación, ¿sí? Volviendo al tema, a este ejemplo de la ansiedad. Digamos que tienes una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, ¿sí? En ese punto, difícilmente un psicoterapeuta podrá sentarse contigo a conversar, a dialogar acerca del problema y poder solucionarlo. No. En el momento en que tú tienes una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, lo que se necesita es controlar el ataque de pánico. ¿Y cómo se hace eso? Tenemos a nuestra disposición una cierta cantidad de fármacos, bueno, tampoco son muchos, que yo necesito que los consumas para yo poder bajar tu nivel de ansiedad y poder enviarte a una terapia conversacional, a una psicoterapia. Entonces las dos cosas van de la mano, no hay que satanizar tampoco al medicamento. Sin embargo, no podemos vivir medicados. Entonces, una vez ha pasado este periodo de uso del medicamento, que puede ser entre 3 semanas a 3 meses, iniciará la parte psicoterapéutica. Y a lo largo de todo este proceso puede ir el acompañamiento que más que acompañamiento, como yo dije, es la tercera pata de esta mesa de la salud mental. Es importante el autoconocimiento y la terapéutica personal. ¿Y tú cómo ves? A ver, yo creo que a raíz de lo que muy probablemente la gente quiere saber, porque justamente ¿cómo tú podrías decir, como una persona normal, sin conocimiento, sabiendo que, y tal vez si nos quieres también comentar, ¿por qué crees que en la pandemia comenzó a brotar tantos estos casos? Creo que hay bastantes, los he escuchado, creo que se escucha, no sé si tú a nivel profesional nos quieres comentar eso, pero como una persona, así como comento, en la pandemia sucedió, parece que está explotando todo esto. Ahorita estamos viviendo la pospandemia. La pospandemia, exacto. Sí. Los efectos secundarios que puede haber dejado, no sé, tanto los medicamentos que tomamos, las vacunas. ¿Qué opinas tú al respecto? O sea, como una persona que
como todos vivimos, podría identificar, o tal vez sabe, pero no puede dar ese salto. ¿Y qué es lo que está pasando en realidad con todo eso? O sea, ¿pasó realmente? O sea, las personas sí explotó estos brotes a raíz de eso. ¿Qué? Bueno, ahí hay dos partes de tu pregunta. Primero, ¿cómo uno puede darse cuenta que necesita alguna clase de ayuda? Sí, alguna clase de ayuda. Yo veo dos puntos principales, dos red flags, si se quiere, ¿sí? Primero es, la primera es que tu rutina se vea alterada, ¿sí? Ajá. Es decir, tú antes de esto que te esté sucediendo, tú tenías una rutina. Te levantabas a tal hora, probablemente ibas a algún lugar a hacer X cosa, regresabas a cierta hora, tenías una rutina en tu casa de hacer lo que sea, o sí. Cuando tú veas que tu rutina esté alterada, sin una explicación que sea obvia o evidente en ese momento, podríamos pensar en algún problema relacionado con las emociones o con la salud mental. 1. Y número 2, la angustia. Definitivamente la angustia. Cuando tú tienes una sensación de incomodidad sin razón aparente, es momento de pensar en buscar alguna ayuda de alguna manera. Entonces, estas dos. ¿Y tú cómo le ves el grado de...? Porque, a ver, a mí me surge mucho, y bueno, también como algún rato hemos haber comentado, yo también viví eso, pero creo que la experiencia de cada uno es distinto. Pero, ¿cómo podemos medir? O sea, ¿cómo alguien también podría decir, oye, pero ¿por qué raro? O sea, yo como que tengo una vida normal, pero no me ha pasado nada así como que hice algo malo, ¿no? Uh-huh. O más bien dicho, puede ser que has tenido una mala rutina de vida, no sé, consumos de drogas, consumos de alcohol, consumos pero de la nada, o sea, no te sucedió así como algo fuerte, ¿no? O sea, podríamos decir, o inclusive te pudo haber sucedido, pero recién lo estás viviendo después de un tiempo. O sea, esa como vendría a ser como gama, ¿no? O sea, no importa que sea algo chiquito o no importa que no haya pasado nada, simplemente comienzas a sentirlo. O porque te lo puede etiquetar también otras cosas, ¿no? O sea, una experiencia personal fuerte. Ajá. Sí, definitivamente las experiencias fuertes en la vida, por llamarlos de alguna manera, tienen efectos en la salud mental de las personas, definitivamente. ¿Tuviste algún problema de la índole que sea? Se va a reflejar en mayor o menor medida en tu salud mental. Entonces vas manejando por la calle y te chocó, ¿sí? Perdiste el carro, te toca pagar el carro de la persona a quien chocaste. Esto te genera problemas con tu novia, te genera problemas con... Sí. Claro, y ya comienza o sea, lo que saben decir, puede estar, o sea, pareciera que no puede estar peor y puede estar peor. Definitivamente el ser humano tiene formas de encontrar estados peores y más bajos cada vez. Sí. Entonces, sí, definitivamente las experiencias fuertes, por llamarlo de alguna manera, generan cambios en tu salud mental. Y eso es obvio. Pero la otra parte de tu pregunta es, ¿cómo es esto de que si yo he tenido una vida buena, nunca me he metido con nadie, nunca he tenido ningún problema, ahorita estoy pasando por esta crisis emocional? Bueno, la respuesta puede estar en los arquetipos, ¿no? En estos patrones de conducta que son heredados familiar y socialmente, que nos llevan a ciertos comportamientos. Bueno, entonces, la otra también que yo creo que es que, a ver, todos tenemos mecanismos de defensa y también tenemos filtros. Correcto. Entonces, el momento en que sucedió esto de la pandemia, aunque tú no hayas hecho nada, aunque tú tengas una vida normal, no implica que tú no hagas nada, no implica que no esté pasando nada alrededor del mundo.
Entonces comienzas a ver las noticias y ahí se van cambiando tanto tus filtros como tus mecanismos de defensa. Entonces también justamente cambia todo. O sea, no es que tienes que ser bueno o malo o hacer alguna cosa para sentirte bien o mal, sino que también el mundo alrededor tuyo también está cambiando. Entonces, por lo tanto, te va a afectar igual. O sea, Claro. lo quieras o no. Y es fuerte eso, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes. A mí me parece Y no fuerte. puedes evitar. Exacto, no lo puedes evitar y de repente, y no sé, y para nuestros escuchantes, de repente te sientes mal. O sea, de repente Sí. tú, como comentas, Santi, tu rutina se dañó. No sé, inclusive podría preguntar, tú que estuviste en medio del Zen, las personas que están alrededor tuyo del Zen, ¿también sintieron esto? O sea, ¿sintieron ese efecto? ¿Fueron, o pudieron mantenerlo? ¿O cómo fue esa experiencia? Sí, absolutamente. Un tema que también tocaste fue el asunto de estando en la pandemia, se manifestaron cosas que yo antes no tenía o no estaba dentro de mi diario vivir. Lo que dice el Nico, tenemos filtros, tenemos mecanismos de defensa, y esto me lleva a esta frase de que es imposible de que algo suceda hasta que sucede. Sí, entonces sí, a mí jamás me han asaltado por ahí. Vivimos en un barrio bueno, nos relacionamos con gente entre comillas buena. Acá donde vivimos nunca nos robarían, podríamos decir. Y sin embargo en la pandemia sucedió. O post pandemia estamos viviendo también una crisis de inseguridad. Entonces puede ser que tú hayas tenido una vida excelente, pero las experiencias fuera de tu vida psíquica no las controlas. El comportamiento de Nicolás, el comportamiento de Carlos, Santiago no lo controla. Entonces, en ese sentido, y como seres sociales, tenemos que aprender a aceptar esto y entender que no tenemos el control del comportamiento de la otra persona. Y el comportamiento social puede ser violento, de hecho es violento. Y la pandemia fue un activador definitivamente de cosas, de condiciones mentales que las personas teníamos y que el encierro simplemente vino a activar. Fue la gotita que derramó el vaso. O sea, la chispa. La chispa en otro sentido. La chispa adecuada. La chispa justa, porque, o sea, encima más, o sea, además de eso, a nivel, claro, si queremos volvernos un poco más pesimistas, claro, estamos en medio de guerras, estamos en medio de inseguridades, estamos saliendo de todo eso, entonces sí ha sido un efecto bastante fuerte, pero ahí ¿cómo digamos, las personas estamos experimentando todo esto? Y claro, estamos a medio, ¿no? O sea, en medio de todo. ¿Qué podríamos decirle a esa persona que tal vez yo siento que tiene miedo también? O sea, tal vez es una opinión mía, no sé, eso queremos que los escuchantes que nos digan, o sea, ¿qué les hace? Yo creo que también se sienten mucho como cohibidos. O sea, como, uy, si te comienzo a tomar esto me va a decir que estoy loco. Si comienzo a tratarme, yo no tengo nada, mi papá siempre me enseñó a ser muy fuerte, digamos, del lado de hombres. O si no, qué raro, ¿será que me van a ver como raro? Que no lo quiero hacer, o sea, no sé si me va a entender. Sí, te refieres a buscar una terapéutica psicológica o psiquiátrica profesional, ¿te refieres a eso? Sí, o sea... Tengo miedo de ir al psicólogo. Exacto, o sea... Eso es lo cultural, a lo que te estás Exacto, refiriendo. es el tema cultural. ¿Tú crees que es... primero es un bloqueante, pero ¿cómo crees que las personas deberían como empezar ya me acerqué el micrófono. ¿Cómo deberían empezar a buscar yo eso? para agregarle eso, quería preguntarle, o sea, yo sé que tú eres médico y todo, pero digamos, imagínate que no eres médico y te está dando una cosa de ansiedad. ¿Tú acudirías de una al psicólogo? Sí, definitivamente sí, porque, digamos, tengo el entrenamiento para eso. Pero por eso, imagínate que es una persona... En caso de que no, pues definitivamente no. Hay una estadística importante de la OMS. Tiene un par de años este dato, pero habría que revisarlo. Pero
cuando yo lo leí, decía que el 96% de las personas que necesitan acudir a terapia o a psicoterapia no van, sino que buscan algún otro medio alternativo de tratamiento de su problema. Y generalmente es el médico de emergencias, ¿sí? Entonces, claro, tengo un ataque de pánico, ¿sí? Y lo último que se me ocurre hacer es ir al psicólogo. Y tampoco es la mejor opción, en realidad, porque para como dijimos hace un rato, para manejar el ataque de pánico, lo ideal en ese momento no es lo conversacional, sino necesitas un fármaco. Bueno, aunque Sí. hasta donde yo sé, en la psicología también te enseñan, bueno, he visto algunas escuelas de algunas ramas, que ante justamente un ataque no es que vas a hacer lo que tú dices hablar. A veces tú lo que le permites es a la persona expresarse. Porque a la final lo que sucede es que la emoción está, como se dice, a flor, y justamente lo que dices, no puedes hacer nada, lo que tienes que hacer es manejar la emoción, o sea, hacer cosas corporales y hacer que la emoción o lo que está expresando salga, y después que se vaya regulando automáticamente, que se va regulando, y ya puedes tú comenzar a buscar. Porque también puede pasar lo opuesto, o sea, es decir, puede que vaya una persona al psicólogo y esté tan comprimido y en vez de expresar, está así como ya bla, pero lo que necesita es expresar. Entonces también es al revés, o sea, saber cómo... Hay los dos casos. Cómo acompañarle ante que si está muy, ¿cómo se dice? Muy asociado con la corporalidad o con la idea de la emoción, de hacerle que un poco baje y se disocie para que pueda hablar, o viceversa, hacerle que se asocie al cuerpo para que también pueda expresar. Totalmente, por eso está comprendido o está analizado en los primeros auxilios psicológicos que se conocen, ¿no? Entonces también hay que identificar el tipo de paciente. Si es que es una persona extravertida, pues necesitaremos más bien controlar eso para poder pasar a la psicoterapéutica conversacional. Y por el otro lado, si es introvertido, pues lo que hay que hacer es permitirle la expresión. Pero muy pocas personas estamos... Bueno, yo tengo el entrenamiento, pero la mayoría de gente no está muy entrenada en primeros auxilios psicológicos. Lo que, por ejemplo, un médico, cuando has rotado por emergencia, tienes más experiencia en eso. Entonces, a la emergencia te llega la persona con ataque de pánico, definitivamente, antes que llegarle al psicólogo. Entre muchas otras situaciones emocionales. Entonces hay que estar preparado para eso. Y aquí, para dar un poco de contexto, Santi es médico, o sea, él ha estado en toda la parte, o sea, estuviste en la parte de la pandemia, ¿no? O sea, recibiendo casos. Sí. Del inicio de la pandemia, al final ya no, pero sí, en un inicio sí. Pero estuviste, o sea, digamos, en el momento que empezó todo, ¿no? Sí. Entonces, claro, me imagino que has visto las personas que llegan realmente por una enfermedad, o otros que tal vez simplemente están con un ataque de pánico, ¿no? Sí, y en general, no solo en la pandemia. Como te digo, estuve en las 2-3 primeras semanas y después ya me retiré, digamos, también por un poco de autocuidado. Pero incluso previo a la pandemia, hay casos en que la persona, por ejemplo, una paciente que tuve alguna vez, tercera edad, llegaba con la necesidad, su motivo de consulta era: por favor, doctor, hágame un electrocardiograma. Sí, tengo estas palpitaciones en el pecho, me está dando un infarto, por favor, doctor, hágame un electrocardiograma. Le hacías el electrocardiograma, estaba totalmente normal. Le mostrabas el papelito con las ondas QRS, está normal, y ahí se calmaba. Sí, una paciente de tercera edad que venía recurrentemente a emergencias. Cada 2-3 semanas venía con palpitaciones a solicitar que se le haga el electrocardiograma porque sentía que se estaba infartando. Veía el papel, sí, y ya ella también ya era experta en leer el electro, sí, le explicabas también que su corazón está normal y se calmaba. Entonces, esto también nos da cuenta de que hay otras formas de terapéutica que no son solamente con lo
con lo farmacológico y que definitivamente todos debemos estar de alguna manera entrenados, seas o no seas profesional de la salud, en identificar, manejar y contener a una persona que está atravesando por un problema emocional. Claro, y es bien fuerte porque de lo que se ve, o sea, y se escucha, y en este tema mental, la mente es tan fuerte que te puede hacer enfermar. O sea, te puedes enfermar o puedes, como tú dices, experimentar estos estados de angustia hasta que no veas, o sea, que lo del electrocardiograma, no sé, o hasta que no te tomes un examen, o hasta que no te estés tomando la pastilla, ¿no? Exacto. Te vuelve como... Creo que es de ahí que entra también la necesidad de autoconocerse, ¿no? O sea, de entenderse y de buscar también esta salud, porque no puedes dejar que la mente también te domine, ¿no? O sea, en ese sentido. Bueno, eso y el precio, porque imagínate cada claro que sí. electrocardiogramas, Claro ya no te debe resultar. Sí. Yo era médico residente en uno de estos hospitales aniñadísimos que hay acá en Quito, probablemente el más aniñado, y esta persona tenía la capacidad económica para hacerse un electrocardiograma cada 2-3 semanas. Y el psiquiatra el psiquiatra que lo manejaba, que era su médico de cabecera, por supuesto, él nos decía, sí, hazle el electro, hazle más el electro, solo así se calma la señora, y no de una manera despectiva, no de una forma absoluta y totalmente respetuosa a la paciente, por supuesto, pero en ese caso la terapéutica que le funcionaba a esta señora, más que el ansiolítico, más que cualquier terapia que tú le pudieras hacer, era esto que finalmente es cognitivo-conductual. Es decir, tú le muestras el papel y le dices, señora, usted nos está infartando porque este aparato lo dice, bueno, no porque el aparato lo diga, sino porque el aparato refleja la condición eléctrica de su corazón. Entonces no tiene un infarto. Ah, bueno, doctor, está bien, y se calma. Wow. Y eso le dura unas 3 semanas más. Mucho más efectivo que tomarse, como te digo, cualquier diazepam o lorazepam o lo que tú quieras, cualquier medicamento que pudiera tener ese efecto. Entonces hay que estar preparado para esas situaciones también. Pero ahorita hablando de experiencia, por ejemplo, Carlos, tú podrías tal vez hablar un poco de tu experiencia si quieres compartir. ¿Alguna vez te pasó algo parecido? O sea, sí, o sea, a mí lo que me pasó es los ataques. O sea, eso del corazón. Sí. O sea, te asusta. ¿Te acuerdas que ibas medio seguido al médico también? No, pero ese es a ver, esa es una condición que te da, que es el intestino irritable, ¿no? O sea, Sí. que llegó un punto en que o sea, que me tuvieron que hacer ya el examen para, yo creo que también mi mente esté tranquila, porque era claro. como, a cada rato me dolía, a cada rato me dolía, a cada rato me dolía. Y bueno, también tenía que ver mucho en el tema de alimentación. ¿Y por qué eso tienes que trabajar mucho la alimentación? Y un poco, pero eso es más... Claro, si podría contar... Más bien, para relacionarlo, yo haría el tema del corazón. Ajá. O sea, a mí me pasó un par de veces en esa época que yo te juro que sentía que me estaba dando una especie, no de infarto, pero decía, puta, yo me voy a morir. Claro. O sea, de repente el corazón comenzaba, o sea, y era en la noche, ¿verdad? O sea, de repente me levantaba y pasaba eso. y mi corazón era a 1000 y yo decía, puta, nos entraron a robar. Pues esas eran mis ideas. Sí. Me entraron a robar, puta, me voy a morir, me está dando un infarto. Decía, ¿pero qué me está pasando? O sea, ¿qué me está pasando? Y esa es la... Ajá. Y de ahí tú, hoy por hoy, ¿cómo pasaste de eso a ahora? O sea, dijiste, me pasaba eso, ¿qué hiciste? Porque algo hiciste, porque ahorita te vemos, te escuchamos. Claro, pero o sea, tranquilo, sí. Y es justo lo que queremos transmitir, ¿no? O sea, lo que acabas de mencionar de las pastillas, y es la cultura de cultu- pastillas. Exacto, y es la cultura que tenemos, de que creemos sí. que con una pastilla se va a solucionar. Y respondiendo lo otro, yo lo solucionaba en parte, en un inicio, con mi, digamos, sí considero que tengo, ya me trabé ahí, pero digo, sí consideraba que tenía por lo menos un poquito de salud. O sea, yo entrenaba, pero si es cierto, yo salía mucho a tomar. O sea, algo que a mí me desestresaba muchísimo era el tomar y bailar. O sea, sí lo llevabas. Claro, antes lo llevaba mucho así. O sea, estaba estresado, estaba molesto, estaba enojado, estaba cualquier cosa y lo que hacía era salir a bailar. Salir con mis amigos, salir a tomar, en otras palabras.
Y justo por ahí va, porque creo que muchas personas, lo que su forma de escape es la cultura de la pastilla, no necesariamente tiene que ver con que sea una pastilla, sino es ir a tomar, ir a comer, ir a hacer algo que te produce algún tipo de placer, o sea, y con eso dices, no, ya no me pasa nada, ya estoy bien. Entonces, realmente siento que en algún momento las personas, y por eso hay tanta cantidad de gente que consume drogas. Ajá. O sea, ahorita tenemos un nivel de consumo de drogas brutal y es por eso. O sea, porque la gente no está buscando, está buscando la salida rápida a esos dolores, a esos malestares, Entonces, ¿cómo lo hice? Realmente llegó un punto en que no me servía ya salir a tomar, más bien me sentía peor. O sea, cuando salía me tomaba un trago y me sentía como que me había tomado 20 botellas, no me podía parar al otro día, me dolía, el corazón era peor, sentía que algo malo estaba pasando, sentía que me iba a morir, sentía que estaba enfermo. Entonces, creo que ahí viene el tema de cómo tomé la decisión. O sea, alguien me dijo, trátate, porque no es normal. ¿Alguien te dijo? Sí. ¿Y tratarte de qué? Psicológicamente. Ah, ya. O sea, hoy por hoy lo llevas a través de un trato psicológico. Claro, o sea, realmente el tema de la ansiedad yo no sabía que era ansiedad. O sea, yo justamente por eso es la idea de la... ¿En qué parte me quedé? Bueno, nos fuimos de un corte comercial. Bueno, entonces, Carlos... Sí, lo que les estaba comentando, a ver, a mí me sirvió, pero no fue un efecto de una. O sea, no es un efecto pastilla. O sea, tienes que hacer un trabajo. Y no sé, ahí ¿qué tal, Santi, si nos cuentas qué te ha servido a ti? ¿Qué le sirvió porque lo que puedo decir a la gente es que sirve. Se va a demorar, no va a ser fácil, no es bonito, pero justamente, o sea, lo que no quisiera yo, o sea, y agradezco mucho eso, es que yo no caí en pastillas. Ajá. Porque sé que muchas personas necesitaron las pastillas. Claro. Y creo que tú sabes, en la parte médica la necesitaron. Pero hice lo posible por no hacerlo con pastillas. No quería pastillas. Alguna vez probé. Claro. Te ponen muy tonto. Y por lo menos en mi carrera no puedo estar tan tonto todo el tiempo. O sea, te pone volado. A la final es como cualquier droga opioide, ¿no? O sea, lo que te va a hacer es como mantenerte en un estado... no sé... ¿Tú qué opinas? Tú debes cachar mucho más la parte de los opioides, que a mí alguna vez me dieron hace mucho. Inclusive no tiene nada que ver con la pandemia, me dieron por otra cosa totalmente distinta. Pero yo a raíz de eso dije, no quiero pastillas. No quiero pastillas, tiene que haber una solución a esto. Tiene que haber una forma de mejorar mentalmente. Y bueno, realmente a mí me sirvió, en este caso a mí me sirvió la psicoterapia. Claro que sí. Pero creo que también debe ser para cada persona distinto. Entonces, no sé, ¿tú qué opinas a raíz del Zen, de lo que tú gestionas? ¿Cómo crees que les podría ayudar a las personas? ¿Y qué necesitas? Perdón, vamos con eso y luego te pregunto. El Zen es trascendental en el caso de una persona que quiera salir de un problema de ansiedad o de depresión. Absolutamente los resultados son magníficos. Sin satanizar el uso de fármacos, de psicofármacos, no tienen que ser opioides. En el mercado actual, el año 2024, existen unos ansiolíticos sumamente buenos, muy suaves en comparación a lo que existía hace 20, 30, 40 años. Entonces, tampoco hay que satanizar el uso de fármacos en ciertos pacientes porque puede ser la mejor opción. Entonces no hay que decir yo jamás voy a tomar un fármaco, porque incluso podría ser la solución en muchos casos, ¿no? Bajante el nivel de ansiedad, mejorar tu depresión, volverte a tus actividades normales, probablemente con algún psicofármaco o probablemente alguna combinación de más de un psicofármaco que pueda tu psiquiatra prescribir. Otro tema es que la terapéutica orgánica no solamente está limitada a los fármacos, ¿sí? Hay que ver otras alternativas del manejo
del manejo orgánico. Por ejemplo, una simple deshidratación puede ser causa de algún problema emocional como la ansiedad. Sí, hay otras alternativas que pueden explicar la presencia de problemas emocionales como deficiencias nutricionales. La deficiencia de vitamina B es una de ellas, ¿sí? Entonces, no hay que satanizar el fármaco y tampoco hay que dejar a un lado la parte orgánica. Volviendo al tema del Zen, como te digo, es trascendental el autoconocimiento. No existe mejor médico o mejor terapeuta que tú mismo. Tú eres quien mejor conoce tu cuerpo, tu experiencia de vida, tus condiciones emocionales. Entonces, el autoconocimiento, yo le apuesto al autoconocimiento, le apuesto al modo Zen, le apuesto a la terapia Zen, ¿sí? Por utilizar un término, sabiendo que no es psicoterapia, pero es una alternativa terapéutica para el manejo de la gran mayoría de condiciones emocionales, y por eso estamos aquí. Yo agrego solo una cosita que es lo que dices, que el autoconocimiento. Yo le digo, tú eres tu propio termómetro. Por supuesto, qué linda analogía, ¿no? Qué linda imagen de saber que tienes una forma de autorregularte. Y esto es a lo que apunta Carl Jung en su proceso de individuación, ¿no? Entonces, el último proceso de la individuación en Carl Jung en el pensamiento de Carl Jung, es justamente esta autorregulación o autorrealización, ¿sí? Que se complementa con el equilibrio entre la luz y la sombra. Entonces, tú no puedes saber si estás regulado, si es que tu sombra está más dominante, como dice justamente él, está más dominante que tu luz, si no conoces tu sombra y tu luz, si no sabes cuándo estás bien, cuándo estás mal, cuándo es de día y cuándo es de noche en tu psique. Entonces, eso hay que conocerlo para saber cuándo estoy saliendo de nivel, cuándo me estoy desnivelando y cómo puedo volver. Y eso es lo que hace el Zen. El Zen es un ancla. ¿Y tú has trabajado tal vez con psicoterapeutas, psicólogos o las personas que han venido acá te están trabajando con eso y además de eso lo complementan con el Zen? ¿Cómo lo has visto esa parte tú? Sí, es maravilloso que los terapeutas actuales, los terapeutas más jóvenes, ya están aplicando el asunto del autoconocimiento, sobre todo en temas de la psicología humanista, ¿sí? Y bueno, cualquier otro enfoque de la psicoterapia. Sí, yo tengo gente que ha venido precisamente porque el psicólogo les ha recomendado que hagan este trabajo de autoconocimiento, que, como decía el Nico, pues en primer lugar lo puedes hacer todos los días, ¿sí? Uh-huh. Por temas logísticos es difícil, logísticos y terapéuticos es complicadísimo ir al psicólogo todos los días, ¿sí? No se puede en términos de la misma terapia, y además es carísimo, ¿no? ¿Cómo? O sea, para tener acceso al psicólogo, claro, o al psiquiatra se necesita un buen presupuesto. Claro, no todos tenemos el presupuesto de la señora que se hace. De la señora que se hace en electro que rondaba los $70 cada electrocardiograma. Entonces, hacerlo cada 2-3 semanas es complicado. Y así no se quiera, si es que se tiene el acceso a una terapia probablemente más económica, igual está una cita psicológica está rondando los $30, $35, $40. Y el Zen, en principio el Zen es gratuito. Es que yo creo que ahí vendría primero el aprender la responsabilidad, y también que creo que se practica mucho en el Zen, que sería, ¿cómo se dice? La constancia, ¿cómo se llama la palabra? La resiliencia puede ser. No, disciplina, sí. Eso, la disciplina. Por supuesto, el Zen creo que es eso. El Zen, en cierto sentido, es una disciplina marcial. Es una disciplina militar, si se quiere. Y
y definitivamente la disciplina Zen se puede también considerar como una actividad o una terapéutica cognitivo-conductual. Porque el hecho de que tú llegues a aquí tenemos el proceso en psicología cognitivo-conductual, tenemos uno de los procesos es el proceso de modelaje de la personalidad. Entonces, sea cual sea la patología, el problema que estás teniendo, existe una salida cognitivo-conductual que la trabajamos en el Zen. Es este modelaje, es decir, observo cómo es que hizo esta otra persona para salir de su problema, ¿sí? Esta persona que hace 2 o 3 semanas o meses o lo que sea, tuvo un problema importante en su vida y ahora yo la veo muy tranquila, sentada en el dojo, respirando, meditando, ¿sí? Con su vida ya volviendo al centro. Entonces yo que tengo este problema que en este momento es agudo, en este momento mi problema está potente, pero llego a la sangha, llego al grupo y veo que esta gente que tuvo problemas los ha superado. Entonces yo también puedo sentarme, respirar como hacen los demás y gestionar mi problema. Entonces aquí también aplicamos el modelaje de la personalidad desde el punto de vista cognitivo-conductual. Pero ahí volvería a lo que digo, que es la responsabilidad. Porque, o sea, a ver, yo veo que te has mejorado y todo, pero no veo tu proceso. Entonces yo puedo decir, es que es fácil. Ajá. Entonces es el punto. La responsabilidad está en que tanto yo observo lo que él hace y que tanto yo también dejo cosas que no estoy dispuesto a dejar, o sea, renunciar, y cómo me responsabilizo ante llegar a ese camino. Porque no voy a llegar a ese camino, digamos, si no voy, yo qué sé, por lo menos 2 veces a la semana al Zen, o digo, voy a tomar y me salto, entonces tampoco no me estoy siendo responsable de mi género. Como digo, el Zen es para todo el mundo, pero no todo el mundo está dispuesto a remangarse y meter las manos en el problema, en la masa que hay que botar a la basura, ¿no? O hay que gestionar. Exacto, o sea, que esa parte de limpieza. Yo te quisiera preguntar, o más bien dicho, ¿tú qué le dirías a las personas que nos escuchan para que tomen esa decisión? O sea, tomen esa decisión de, justamente como tú dices, no queremos satanizar el tema de medicamentos. Sabemos que las personas se sienten mal, pero ¿qué les dirías a esas personas que se están sintiendo mal? Ajá. Que tienen ese problema, que tal vez tienen ansiedad, tal vez tienen depresión, tal vez tienen que están con ataques de pánico. Uh-huh. Y que no se están tratando o que no están buscando esa solución. ¿Qué vos les darías para que lo hagan? O sea, ¿qué les recomendarías tú? Primero que prueben, ¿sí? Nadie les va a poder explicar esto que sucede de mejor manera que ellos mismos. Entonces, quien nos esté escuchando puede decir, bueno, esto ¿cómo funciona? Necesito que me lo cuenten. Sí, para que te lo cuenten, sí, necesito que vengas, te sientes, escuches las indicaciones, medites, controles tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, controles la velocidad de tus pensamientos, de tu cognición, y ahí vas a ver el efecto. Y ahí vas a decir, bueno, esto sí funciona. Pero la única forma de hacerlo es experimentando. Entonces, quien esté pasando por algún problema emocional en este momento y nos está escuchando, pues les invitamos a que se acerquen, vengan al dojo. Después daremos los números de teléfono, la dirección, cómo nos encuentran en redes, pero lo importante es que tomen la decisión, te acerques a un lugar, a una terapia, a una propuesta que va a salvar tu vida en algunos casos, ¿sí? Y por otro lado también es importante decir que hay un tremendo miedo, tremendo rechazo a todo lo que es psicológico y psiquiátrico, ¿no? Que acá tenemos la ventaja de que esa barrera no existe, algo que en medicina se llama el síndrome de bata blanca, ¿no? Que puede ser positivo o puede ser negativo. Vos estás entrando a un consultorio médico de la especialidad que sea, ¿sí?
y a veces, muchas veces solo el olor a hospital te puede ayudar a sentir mejor en algunos casos, y en otros casos te puede probablemente aumentar tu ansiedad, ¿sí? Entonces este es un lugar más bien amigable con el usuario. Mucho más neutral. Algo Sí. más que yo también agregaría sería recordarles que no están solos. Es decir, siempre pueden encontrar ayuda en internet. Sé que no es la más confiable, pero aún así sirve para algo. Puedes llamar a tus amigos o por último hablar con tu familia, la más cercana, decir que te está pasando algo, porque a veces también es una de las cosas complejas. O sea, acercarte con alguien y decir, me siento así, ¿cómo me puedes acompañar? Creo que es una ayuda bastante como para la persona. O sea, saber que no estás solo. Hay muchas personas que piensan que están solas, que tal vez no han escuchado, piensan que esto solo les pasa a ellos, que así pasa. O sea, hay mucha gente que dice, no, es que solo a mí me pasa. A muchas personas les pasa, entonces hay soluciones, hay salidas, hay formas, ya se ha probado, ya se ha comprobado. Si tú hablas, por ejemplo, hasta con algún amigo, te vas a dar cuenta que del círculo de amigos capaz uno de los 5 ya pasó por eso y te puede acompañar, te puede decir. Entonces con solo hablarlo ya también es algo, o sea, entonces no te sientas solo. Claro, y el beneficio es brutal. O sea, ese es el tema y creo que no lo topamos mucho aquí, pero lo vamos a hacer. Pero las personas que hemos conversado, el beneficio es totalmente distinto. O sea, es algo que a mí me he pegado mucho de esto, es que es un beneficio para ti. O sea, Sí. realmente tú te estás sintiendo mejor, o sea, estás bien, como te dices, no vas a necesitar del electrocardiograma para saber que estás mejor, sino que, a ver, el mismo hecho de autoconocerte, de hacer deporte, Correcto. de dejar de necesitar, yo qué sé, el alcohol, o tal vez el cigarrillo, o tal vez otro tipo de drogas, o tal vez ese automaltrato constante. Realmente sí hay un beneficio, y eso es lo que se quiere transmitir acá. Entonces, Sí, nada más quería añadir que debes ser consciente de tu propio termómetro, como decías, ¿no? Entonces, la ansiedad lo que es un miedo irracional, una anticipación de algo que no existe y que generalmente, en la gran mayoría de los casos, es algo trágico, algo catastrófico a lo que le tienes miedo y que jamás va a suceder, Entonces, sí, nada más invitar a la gente, a quienes nos están Sí, por escuchando, favor. Y solo una cosita Ajá. con eso que más no va a suceder. Sí. Y así suceda, lo interesante es que tú lo puedes gestionar. seguro. Es que eso es lo interesante. Seguro Que que sí. cuando llega el momento, todo tu cerebro, tu mente, todo se acopla y tomas decisiones y lo haces. Lo que pasa es cómo te sostienes antes y piensas que no lo puedes hacer, pero cuando pasan cosas lo haces y eso es lo más increíble. Esa viene a la parte de la... ¿Cómo se llama? Un poco la intuición, el pensamiento creativo, soluciones que pasan instintivamente como seres humanos. Sí, seguro ahora los nuevos autores consideran a la intuición como no algo mágico, sino probablemente una función mental superior establecida, ¿no? Entonces, el buscar ayuda es intuitivo. Entonces, sabes que necesitas salir de la situación en la que estás y muchas veces lo único que toma es una llamada, un mensajito de WhatsApp, sí, para contactarte con la persona que probablemente pueda ayudarte de mejor manera. Claro. Bueno, y cuéntanos, ¿dónde te pueden visitar? ¿Dónde que vengan también a hacer bueno, vendría a ser otra alternativa a terapia, ¿no? Estas prácticas. Estas prácticas, exacto, pero es otra alternativa a terapia, ¿no? O sea, no porque yo siento que las personas que entran con este mindfulness ya comienzan, o sea, ya eres deportista, Sí, ya así sí, como sí, estás sí, y sí. que hace, ¿cómo es? Hace meditación, hace ninjutsu, es guitarrista, es doctor, o sea, comienzas a buscar como que esos ambientes y lo que tú mencionabas antes, ambientes donde seas también aceptado ahora con tu nueva realidad, que es tu Sí. realidad, o inclusive aunque estés mal, o sea, que te van a aceptar y te van a poder ayudar. Entonces, cuéntanos dónde dónde te pueden venir a visitar, dónde pueden venir a hacer zen contigo. Bien, primero recordar que este es un espacio amigable, seguro, en donde no van a sentir más ansiedad de la que probablemente ya están viviendo por cualquier otro tema, incluso económico, ¿no? Que también es importante mencionar. Entonces, este es el dojo Kasutoro Dojo. Nos encuentran
así en redes sociales, Kazutoro con la letra K. Ujú. El número de teléfono es el 0995-165-283. Repito, 0995-165-283. Invitamos a todas las personas que estén pasando por un problema emocional, ¿sí?, a probar una alternativa a la gestión de sus emociones. No quiere decir que vamos a dejar de lado a la psicoterapia y al tratamiento médico orgánico, sino que vamos a coadyuvar a la resolución de tu problema. Y si no estás pasando por un problema emocional y simplemente quieres y tienes el tiempo y la oportunidad para venir a relajarte, descansar por un momento de los problemas que suceden en tu vida y en tu mente, pues bienvenido. Estamos aquí para atenderte y para guiarte en el camino de la meditación Zen. Qué chévere. ¿Qué días son los que tú...? Estamos meditando aquí los días martes y jueves a las 5:30 de la tarde y los días sábado a las 12:30, a las 12:30 del mediodía. Buenísimo. Buenísimo, Santi. Bueno, queríamos pues principalmente agradecerte por el tiempo, por el conocimiento. Espero poderte volver a visitar. Voy a traerte un poquito más de muchas más preguntas, seguramente. Seguro que sí. Van a querer. Y nada, nuevamente súper agradecido. No, gracias a ustedes, Nico, Carlitos, simplemente físicamente un abrazo. Ahora las personas no nos pueden ver, pero nos acabamos de dar un abrazo que es importante. Esto del Zen y la Sangha es un lugar de refugio. Entonces, bienvenidos y muchas gracias. Queda pendiente la segunda y tercera parte de la conversación. Y bueno, también gracias a todos los que nos escuchan. Y también para todos un fuerte abrazo. Y también muchas gracias. Que tengan un buen día, buena noche y donde nos escuchen. Hasta luego.